Señoras y señores doctores, pueden sentarse y descubrirse. Señoras y señores, pueden sentarse. Se abre la sesión. El secretario general leerá el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se concede el grado de doctores honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid a la profesora Evangelina Nogales, a iniciativa del Departamento de Química Física Aplicada de la Facultad de Ciencias, y al profesor Alejandro Tiana, a iniciativa del Departamento de Pedagogía y del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
Extracto del Acuerdo 6 del Consejo de Gobierno de 11 de julio de 2024, por el que se aprueba la concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid a doña Evangelina Nogales de la Morena. Elevada por la Secretaría General de esta universidad, propuesta de aprobación por este Consejo de Gobierno de concesión del título de doctor honoris causa por esta universidad a doña Evangelina Nogales de la Morena, al amparo de los artículos 57 del Estatuto de esta universidad y 3.4 del vigente reglamento para la concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, habiéndose observado el procedimiento establecido, incluyendo propuesta de concesión de dicho título, iniciativa de los departamentos de Química, Física Aplicada, de Biología Molecular, de Física de la Materia Condensada, ratificada mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta, por mayoría superior, 3/5 de la Junta de Facultad de la Facultad de Ciencias e informe favorable de la Junta Consultiva de esta universidad, este Consejo de Gobierno aprueba por mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, 48 votos a favor, 0 en contra, 1 en blanco y 0 abstenciones, en votación secreta, la concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid a doña Evangelina Nogales de la Morena. Acuerdo 5 del Consejo de Gobierno de 11 de julio de 2024, por el que se aprueba la concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid a don Alejandro Tiana Ferrer. Elevada por la Secretaría General de esta universidad, propuesta de aprobación por este Consejo de Gobierno de concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid a don Alejandro Tiana Ferrer, al amparo de los artículos 57 de los estatutos de esta universidad y 3.4 del vigente reglamento para la concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, habiéndose observado el procedimiento establecido, incluyendo propuesta de concesión de dicho título, iniciativa de los departamentos de Pedagogía de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación y Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, ratificada mediante acuerdo aprobado por mayoría superior a 3/5 de la Junta de Facultad de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación e informe favorable de la Junta Consultiva de esta universidad, este Consejo de Gobierno aprueba por mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, 40 a favor, 4 en contra, 3 en blanco y 2 abstenciones, en votación secreta la concesión del título de doctor honoris causa por esta universidad a don Alejandro Tiana Ferrer. Señores decanos, padrino y madrina, vayan a buscar a los candidatos. Levántense y cúbranse. Señoras y señores doctores, pueden sentarse y descubrirse. Señoras y señores, pueden sentarse. Se va a proceder a la solemne investidura como doctora honoris causa de la profesora Evangelina Nogales. La profesora María José Benítez tiene la palabra para glosar los méritos de la candidata. Señora rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Madrid, señoras y señores vicerrectores, autoridades académicas, señoras y señores, es para mí un placer y un privilegio presentar la laudatio de investidura como doctora honoris causa de Evangelina Nogales, cuyo trabajo ha revolucionado la biofísica y la biología estructural. Nacida en Colmenar Viejo, Evangelina Nogales es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Se doctoró en biofísica en la Universidad de Kiel, en Reino Unido, bajo la dirección del doctor Joan Bordas. A principios de los años 90 se trasladó a California, iniciando un periodo postdoctoral supervisado por el doctor Kenneth Downing en el Lawrence Berkeley National Laboratory. En la actualidad, la doctora Nogales ocupa una cátedra de bioquímica, biofísica y biología estructural en el Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Berkeley. Lidera uno de los grupos más influyentes de la División de Biofísica Molecular y Bioimagen Integradora en el Lawrence Berkeley National Laboratory y es investigadora del prestigioso Howard Hughes Medical Institute. Desde el principio se interesó en la aplicación de técnicas físicas al estudio de sistemas biológicos. En su tesis doctoral utilizó la difracción de rayos X con radiación sincrotrón y una emergente criomicroscopía electrónica para resolver la estructura de los microtúbulos y de su principal componente, la tubulina. En 1992 publicó su primer trabajo y actualmente la doctora Nogales es un referente mundial en esta proteína, así como en la técnica de la criomicroscopía electrónica. Esta tecnología permite determinar con alta resolución la estructura de biomoléculas en disolución, la posibilidad de visualizar los complejos biológicos en estado nativo sin necesidad de cristalizarlos supuso una transformación en el campo de la biología estructural. De hecho, en el año 2017, los científicos Dubochet, Frank y Henderson, que desarrollaron la criomicroscopía electrónica, recibieron el Premio Nobel de Química. La profesora Nogales fue uno de los primeros científicos en aplicar la criomicroscopía electrónica a la resolución de la estructura de grandes complejos macromoleculares. Además, fue la primera en determinar la estructura de la tubulina a nivel atómico, lo que permitió estudiar su función y la regulación de los complejos de los que forma parte. El laboratorio de la doctora Nogales está dedicado a lo que ella define como visualización de la función macromolecular, empleando la criomicroscopía electrónica como herramienta fundamental. Estudian la estructura, los estados funcionales de ensamblajes macromoleculares que se comportan como unidades funcionales y las interacciones que los regulan. Sus dos temas principales de investigación son el citoesqueleto y el control de la expresión génica. Los microtúbulos, componentes esenciales del citoesqueleto en células eucariotas, están implicados en procesos como la división celular y el transporte subcelular. La dinámica de crecimiento y despolimerización de los microtúbulos está regulada por numerosos componentes celulares con los que interaccionan y que a su vez pueden resultar regulados como consecuencia de dicha interacción. El laboratorio de la doctora Nogales ha descrito la estructura de los microtúbulos a nivel atómico, los cambios conformacionales que sufren como consecuencia de la hidrólisis del GTP que les lleva a su despolimerización y está interesado en las interacciones que puedan modificar su comportamiento durante la división celular. Sus estudios, por cristalografía electrónica de la estructura de protofilamentos de tubulina estabilizados por Taxol, revelaron el sitio de unión del agente a la tubulina y permitieron postular su mecanismo de acción deteniendo la proliferación celular. El Taxol es ampliamente utilizado en tratamientos oncológicos. En el área de la maquinaria molecular del control de la expresión génica, la doctora Nogales ha dirigido sus esfuerzos al inicio de la transcripción. Ha determinado la estructura de los factores de transcripción humanos 2D y 2H. Forman parte del complejo de preiniciación de la RNA polimerasa 2. En colaboración con otros grupos, su laboratorio ha postulado que la acción de activadores y represores sobre el complejo podría estar relacionado con cambios conformacionales en el factor de transcripción 2D. Dentro de esta misma área, ha obtenido la estructura de alta resolución del complejo represor Polycom-2, aportando información acerca de su regulación por sus cofactores y por su propio producto de catálisis. Este complejo está involucrado en la regulación epigenética. Es responsable del silenciamiento de genes específicos en determinados momentos del desarrollo, posibilitando así la existencia de distintos tipos celulares. En los últimos años, la doctora Nogales se ha implicado en colaboraciones que la han llevado a la visualización de la estructura de complejos tan dispares como los ficobilisomas de las cianobacterias, los complejos responsables de la respuesta inmune de las plantas o el complejo CRISPR-Cas
utilizado actualmente como herramienta de edición genética. La calidad de su trabajo científico aparece reflejada en más de 240 publicaciones, con más de 26.000 citas y un índice H de 84. Su labor ha sido reconocida con distinciones de gran prestigio, como el Premio Barton de la Sociedad Americana de Microscopía, el Premio Chabot a la Excelencia Científica, el Premio Dorothy Crawford Hodgkin de la Sociedad Americana de Bioquímica y Biología Molecular, el Premio del director del Lawrence Berkeley National Laboratory por logros científicos excepcionales, el Premio Kate Porter de la Sociedad Americana de Biología Celular y la Medalla Greenway de la Universidad de Melbourne. Entre los premios recibidos destaca el Premio Shaw en Ciencias de la Vida y Medicina, compartido con Patrick Kramer en 2023. La doctora Nogales es miembro de sociedades científicas como la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia Americana de Artes y Ciencias, la Sociedad Americana de Biología Celular, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, la Organización Europea de Biología Molecular y recientemente ha sido elegida miembro de la Royal Society of London. En España, su trayectoria científica también ha sido reconocida. La doctora Nogales ha obtenido una cátedra dentro del programa High Chairs promovida por la Fundación General CSIC para incorporarse al Centro Nacional de Biotecnología durante 4 años. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En 2024, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas le ha otorgado la Medalla Extraordinaria al Mérito Científico y ha sido investida como doctora honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid. Otro aspecto destacable es su compromiso con la formación. En el grupo de investigación de la doctora Nogales se han formado decenas de estudiantes pre- y postdoctorales, muchos de los cuales están actualmente desarrollando labores docentes e investigadoras en universidades y centros de investigación de todo el mundo. El compromiso con la formación va acompañado de su compromiso con la transferencia. La doctora Nogales ha contribuido activamente a la difusión de sus logros científicos con numerosas actividades en instituciones privadas y públicas y en diferentes medios de difusión, tanto audiovisual como en la prensa. Así pues, considerados todos estos hechos, señora rectora magnífica, solicito que se otorgue a la profesora Evangelina Nogales el máximo grado de doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias. Levántense y cúbranse. El Consejo de Gobierno, en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, os ha nombrado doctora honoris causa de nuestra universidad. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo los símbolos que acompañan al grado que ahora se os otorga. Así, os impongo el birrete laureado, venerado distintivo de magisterio, que llevaréis sobre vuestra cabeza como corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid asimismo este anillo, que la antigua universidad entregaba como símbolo de alianza con la misma y como distintivo de privilegio de firmar y sellar los dictámenes y consultas de vuestra ciencia y profesión. Asimismo, os entrego los guantes blancos, símbolo de la honestidad que debe conservar vuestro espíritu al servicio de la ciencia y como testimonio de vuestra dignidad.
Recibid por último el libro de la ciencia. Conservadlo como símbolo de cuanto tenéis que aprender y enseñar y como recordatorio de que, por grande que sea vuestra ciencia, debéis rendir veneración a la doctrina de vuestros maestros. Profesora Evangelina Nogales, os admito e incorporo al Colegio de Doctores y Doctoras de la Universidad Autónoma de Madrid. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora en su nombre el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros compañeros. Señoras y señores doctores, pueden sentarse y descubrirse. Señoras y señores, pueden sentarse. Tiene la palabra la profesora Evangelina Nogales como nueva doctora honoris causa. Señora rectora, miembros del claustro y señoras y señores, quiero empezar expresando mi sincero agradecimiento a la Universidad Autónoma de Madrid, mi alma mater, donde yo realicé mis estudios hace ya mucho tiempo. El que me otorgue, junto al ilustre profesor Alejandro Tiana, esta distinción es muy especial para mí. Como remarcaré en unos instantes, creo que la formación que recibimos durante nuestros años universitarios contribuye de forma esencial a definirnos y nos define no solo como futuros profesionales, sino como personas y ciudadanos, ayudándonos a crear una idea de nosotros mismos y de cuál puede ser nuestro papel en el mundo. Profundizar en las materias que estudié aquí hace más de 35 años fue una experiencia muy enriquecedora. Constituyó el mayor reto intelectual con el que yo me había enfrentado hasta ese momento. Para empezar, me enseñó humildad, porque los estudios me habían resultado fáciles hasta entonces. Aún más importante, consolidó mi idea del valor del esfuerzo, de la racionalidad, del poder constructivo del método científico y me hizo enamorarme de la promesa de una vida dedicada a la ciencia y al mundo académico. Por ello, a esta universidad, a la Facultad de Física, a mis profesores, a mis compañeros de carrera, os estoy eternamente agradecida. Cuando llegó el momento de dejar este campus, busqué oportunidades y encontré la que me ha llevado donde estoy hoy. Con la idea inicial de aumentar mi formación y posicionarme para un día volver a España, quizás incluso a esta universidad, decidí dejar mi pueblo y mi país, aprender inglés, yo era de francés, es mi profesora de francés, cambiar de disciplina pasando de la física a la biología molecular, dejar atrás a la familia y a los amigos que eran lo conocido y lo seguro y salir de España por primera vez en mi vida para hacer mis estudios doctorales en Inglaterra. No os voy a mentir, los principios fueron duros, sobre todo la soledad aparente y el darme cuenta del coste inicial de la independencia. Pero pasaron los meses, aprendí inglés y di mis primeros pasos en la biofísica, el campo que he llegado a amar con todo mi corazón y que tantas alegrías me ha dado. En Inglaterra hice nuevos amigos
y conocí a quien ahora es mi marido. Allí descubrí que hay muchas otras formas de ver la vida, otras tradiciones que rápidamente hice mías y simplemente se me abrió el mundo. Esta experiencia fue un reto que al ser superado me hizo ganar la confianza en mí misma necesaria para lanzarme al mundo incierto de la investigación científica. Un mundo donde cada día intentamos redefinir los límites del conocimiento con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance en ese momento. Y hemos de hacerlo sin descorazonarnos por los experimentos sin éxito, siempre aprendiendo de ellos y venciendo la frustración con ilusión y determinación. No es momento de contaros mi vida, pero sí quisiera resumiros que esa determinación, ese esfuerzo se nutrieron en momentos clave de la suerte de encontrarme con personas maravillosas que han marcado mi vida y mi evolución como investigadora. Siempre el factor humano. Antes de esta universidad fueron mis profesores y profesoras de instituto, quienes sembraron en mí la semilla de la curiosidad en un momento tan fértil como es la adolescencia. Tras la universidad, mi encuentro casi fortuito con Joan Bordas, quien confió en mí basándose solo en un corto diálogo donde lo único que demostré fue esa determinación casi ciega. Joan dirigiría mi tesis doctoral y me introduciría en el mundo fascinante de la tubulina y la microscopía electrónica. Considerando la posibilidad de trabajar en Berkeley, tuve la suerte de entrevistarme con el extraordinario Bob Glaser, padre de la criomicroscopía electrónica. Bob es un académico por excelencia y un eterno optimista que ha tenido mucha influencia en mí a través de los años. El día que me condujo al despacho de Ken Downing en el Lawrence Berkeley National Lab fue simplemente, y para que me entendáis, el día que me tocó la lotería. Ken se convertiría en el jefe de mis estudios postdoctorales. Él fue un científico ejemplar que amaba el día a día de hacer ciencia, sin dejarse engatusar por los reconocimientos y la fama, que nos dejó prematuramente hace 7 años, pero que todos los que nos formamos con él nunca olvidaremos y nunca le podremos estar suficientemente agradecidos. Pero sobre todo, he tenido la fortuna inmensa durante toda mi carrera como investigadora independiente de poder trabajar en mi laboratorio con jóvenes científicos brillantes, llenos de pasión por su trabajo, rebosantes de ideas, pero sobre todo muy valientes y muy generosos. Son demasiados para mencionarlos a todos, pero cualquier reconocimiento que se me otorgue lo comparto siempre con todos ellos, así como con mi familia, que me ha apoyado durante todos estos años. Especialmente con mi padre, que me enseñó a leer y así me regaló el don de poder sumergirme en el conocimiento y quien tanto disfrutó de mis primeros éxitos. Ojalá hubiera podido estar aquí hoy junto a mi madre y mi familia. Pero dejemos por un momento el sentimentalismo. En situaciones de tanta solemnidad como esta, la homenajeada no puede sino sentir la necesidad de decir algo relevante, sino profundo o brillante, que de alguna manera inspire y que justifique el reconocimiento. Como científica dedicada durante décadas a estudiar el mundo de lo muy pequeño, no me siento más cualificada, quizá menos, que cualquiera de vosotros para expresar mi opinión sobre los grandes temas que nos ocupan y nos preocupan, como son la polarización social, económica y política generalizada, el cambio climático, la destrucción del medio ambiente y la desaparición acelerada de especies, el uso a veces indebido y en última instancia impredecible de la inteligencia artificial o el riesgo de que ésta nos lleve a una crisis existencial sobre nuestro papel en el mundo, por citar algunos. Ningún reconocimiento por mi labor científica me hace particularmente apropiada para daros un discurso que vaya más allá de lo que yo conozco, esto es, de los descubrimientos del mundo microscópico, de los componentes de la célula,
que los miembros de mi laboratorio y yo hemos obtenido a través de los años, ayudados de enormes microscopios. Aún así, no puedo resistirme a daros mi opinión, que si fuese de algún valor se debería más a la experiencia de los años que a ningún mérito académico, de lo que considero valores humanos importantes para enfrentarnos a esos retos. Y no solo para triunfar en la ciencia, sino en cualquier ámbito profesional y responsable para con nuestra sociedad. Estos valores incluyen la perspectiva del conocimiento, la mirada crítica y el pensamiento racional, pero siempre con un trasfondo de empatía y con una voluntad de escucha y de entendimiento. Bajo esas premisas, creo que pocas veces podremos proponer desde el mundo académico o desde cualquier otro soluciones fáciles que necesariamente minimizan la complejidad de los problemas más acuciantes o explicar esos problemas siempre culpando a otro. En contextos que tienen o no a ser académicos, pero siempre públicos, creo que nadie debería medir su brillantez basándose en el éxito del insulto rápido y jocoso, aumentando el ruido de manera ingeniosa para ocultar la responsabilidad propia, nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. Humildemente, creo que hay que enfrentarse a esos retos desde la calma e intentando entender el punto de vista del que piensa diferente y hacerlo con una motivación que evite actuar bajo la premisa de que el fin justifica los medios, que solo busque soluciones a corto plazo o que esté llevada por el egoísmo que separa al yo del nosotros. Aunque estos principios puedan parecer ingenuos o poco realistas, propongo que el mundo académico sea un ejemplo a seguir, dada su labor formativa. No debe dejar de actuar bajo las premisas de la responsabilidad social y la generosidad con los que la necesitan, y siempre seguir una visión de colectividad y propósito de futuro que construyan una sociedad más justa y, por lo tanto, más feliz. Y, por supuesto, ha de hacerlo a través de la transmisión del conocimiento. Pero lo que es aún más importante, cultivando la capacidad y el deseo de aprender y el interés por mejorar que deben existir en cada individuo. Como ya he dicho en otra ocasión, la mejor educación es aquella que te hace querer seguir aprendiendo. Sin esa intención, sin esas metas, las universidades perderían su razón de ser. Es también mi opinión que en ese esfuerzo del mundo académico que nos lleva colectivamente a entender y poder sobrellevar los desafíos a los que nos enfrentamos, la ciencia y la tecnología siempre deben ir de la mano del arte y las humanidades. Solo una visión humanista puede llevar a un progreso que no se olvide de ninguna de las facetas que nos hacen humanos. Ese progreso, como sociedad, como especie humana global, debe ser respetuoso también con el planeta y la naturaleza. Este no es un pensamiento tangente, no es una línea más en mi discurso. Pensadlo. Aún no hemos detectado ningún planeta a tiro de piedra de muchos años luz con la capacidad de albergar la riqueza de vida que contiene el nuestro. Y vida no somos solo nosotros. Nosotros solo somos una de muchas especies, la mayoría de las cuales han estado aquí mucho antes de que nosotros tomásemos conciencia de nuestro deseo de estudiarlas y nuestra capacidad de extinguirlas. Dado que solo soy una biofísica de lo pequeño, aunque esos pequeños componentes celulares sean esenciales para la vida, no me siento capacitada para expresar algo tan misterioso y aparentemente difícil de alcanzar como es la conexión entre la felicidad personal, la colectiva como sociedad y la global de nuestro planeta. Pero creo, humildemente, que una vida plena ha de incluir un interés por entender el mundo que nos rodea, ya sea en el ámbito académico o como autodidactas. Para vivir una vida plena hemos de aspirar a crecer como personas, alimentando todas las facetas que nos hacen humanos. Y ello nos ha de llevar a apreciar
tanto la creatividad del artista como el paisaje que plasma en su lienzo, mientras alguno de nosotros estudia los principios moleculares de la fotosíntesis que dan color a ambos. No os prometí un gran discurso, solo daros mi opinión de mujer ya madurita sobre algo que aprecio y que creo que el mundo universitario puede y debe transmitir en su función de formar ciudadanos que sean conscientes, críticos, pero sobre todo empáticos y respetuosos con las personas y el mundo que les rodea. Para terminar, voy a volver al sentimentalismo y de nuevo al factor humano. Quiero deciros que uno de los beneficios de tener cierto estatus profesional es el ser invitada a dar charlas en instituciones muy diversas, universidades y centros de investigación, escuelas o institutos de enseñanza secundaria o grupos organizados alrededor de su pasión por el conocimiento y con sentido del compromiso. Eso me da la oportunidad única de conocer a mucha gente de todo el mundo, con distintas historias personales y trayectorias profesionales. Y he de deciros que en muchas ocasiones he descubierto almas gemelas, con las que he conectado de forma que casi describiría como mágica, sino espiritual. Gente que pasa por mi vida de forma casi aleatoria y me hace tener nueva fe en la humanidad, en una bondad que no tiene nacionalidad, que no se deja descorazonar por las malas noticias que nos bombardean, que aprecia el conocimiento, que sabe ver la belleza en la naturaleza y en el arte, que disfruta con el placer único de la comunicación sincera con otros. Gente que conoce el valor de la dedicación a algo que les apasiona y de la intención que va más allá del beneficio personal. He tenido muchos encuentros con personas así, inspiradoras, con las que con toda facilidad he entrado en una resonancia sorprendente. Espero tener muchos más encuentros como esos, hoy aquí, quizá con vosotros, y luego donde me lleve el resto de los días que me quedan de vida. Os deseo lo mismo a vosotros. Muchas gracias. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del profesor Alejandro Tiana. El profesor Javier Valle tiene la palabra para glosar los méritos del candidato. Excelentísima y magnífica señora rectora, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas y de la Administración Pública, estimadas y estimados colegas, señoras y señores, permítaseme que inicie esta intervención con unas palabras de agradecimiento. Más allá de la retórica de un acto de esta naturaleza, quiero que se interpreten desde un sentimiento muy sincero. Y es que verdaderamente me siento no solo afortunado, sino muy honrado por esta oportunidad que me brinda la Universidad Autónoma de Madrid de glosar, con motivo de su investidura como doctor honoris causa, la figura académica y la trayectoria profesional del doctor Alejandro Tiana, una de las personalidades más destacadas en el panorama educativo español en lo que va de siglo. No sé si soy la persona indicada para hacerlo, y lo digo sin falsa modestia, pero en cualquier caso recibí el encargo con enorme ilusión. Consciente de la responsabilidad de la tarea, me puse a ella motivado por la admiración que le profeso y por la gratitud que le debo. La primera surge desde que le conocí en 1989, cuando llegó para dirigir el Centro de Investigación y Documentación Educativa, CIDE, del Ministerio de Educación y Ciencia, y yo comenzaba mi formación allí como becario de investigación. La segunda comienza desde que en 2006, siendo yo un novato en la academia, él aceptó prologar la publicación de mi tesis doctoral.
Lo agradecí en su momento y lo reitero ahora ante este solemne auditorio. Gracias, Alejandro. Pronto la ilusión inicial dio paso al miedo, que fui superando a medida que avanzaba en la faena y vi que disfrutaba con ella. En efecto, preparar esta laudatio me ha permitido conocerle más y mejor y ha supuesto la ocasión de adentrarme en interesantes entresijos de la trayectoria de alguien tan influyente en el sistema educativo español. No es fácil glosar en el escaso tiempo del que dispongo toda la relevancia de los distintos ámbitos en los que ha impactado la figura del doctor Alejandro Tiana. Tampoco procede dar cuenta detallada de todos y cada uno de los numerosos hitos de su currículum. Así pues, opté por preparar esta intervención hablando con diversas personas que le conocen bien, para poder, de alguna manera, trenzar los aspectos de su quehacer que lo definen y explican su valía personal y su éxito profesional con los más relevantes avances de su carrera. A todos ellos, hoy están sentados aquí, les agradezco profundamente su ayuda. La distinción que hoy le concede al doctor Alejandro Tiana esta universidad, la de doctor honoris causa, se caracteriza por significar ante todo un reconocimiento. Un reconocimiento a una trayectoria dilatada, pero especialmente una trayectoria exitosa y profunda, un aporte extenso e intenso, sostenido durante décadas y de un valor de especial significación. Como es imposible relatar ahora todo ese aporte con la justicia que merece, he optado por presentarlo de la manera más organizada posible. El orden ayuda mucho a la síntesis en los Virgo. Y pido ya disculpas si alguna omisión relevante resulta para algunos imperdonable. La estructura elegida abarca los distintos ámbitos en los cuales considero que han tenido mayor trascendencia las aportaciones del doctor Alejandro Tiana, que para mí son 5 esenciales. Como docente, como investigador, como líder institucional, como actor de la política educativa y como pedagogo. Terminaré señalando su especial relación con nuestra universidad y cerraré con algunas reflexiones personales sobre aspectos no objetivables. Creo que las agencias de acreditación no consideran esos aspectos que destacaré y que van más allá de lo anterior. Primero, desde la perspectiva como docente hay que decir que Alejandro Tiana es ante todo un profesor, un buen profesor. Recién licenciado en Filosofía y Letras con la especialidad en Pedagogía, comenzó a dar clases en el último ciclo de la EGB en 1974 en el Colegio Estudio, donde permaneció hasta 1980, momento en el que se incorpora a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ya en ese ámbito de la enseñanza superior ha sido profesor titular de universidad en la Facultad de Educación de la UNED, en el área de Teoría e Historia de la Educación, llegando a ser catedrático 2001 y allí sigue actualmente como emérito. Acumula, pues, más de medio siglo de experiencia docente directa. En toda esa trayectoria pueden imaginarse que ha formado mucho y a muchos, y lo ha hecho muy bien, a tenor de los 6 quinquenios de docencia acreditados que así lo corroboran. Como investigador, los aportes en el terreno académico serían de relevancia suficiente solo por el volumen de sus publicaciones. 25 libros, 127 aportaciones a obras colectivas, 124 artículos de revista, pero cobra mayor densidad si cabe por 2 razones. Primero, porque articulan una visión esférica que desde diferentes ángulos permiten comprender gran parte de la historia reciente de la educación de nuestro país y permiten también interpretarla, además, a la luz de las tendencias internacionales, lo cual resulta trascendental en el contexto contemporáneo, donde cada vez más la educación nacional no puede ser comprendida sin una aproximación local. Segundo, porque el doctor Tiana ha sabido, como nadie, transferir todo ese conocimiento generado desde su investigación mediante centenares de conferencias en ámbitos científicos y divulgativos, comunicaciones en congresos, intervenciones en televisión y radio, artículos de opinión en prensa. Su presencia es constante y su opinión es recabada y reconocida desde medios de comunicación que definen perfiles sociales e ideológicos muy diversos. Es síntoma, sin duda, de su talante abierto y plural, reflejo de su fe democrática, que empezó ya desde su etapa más juvenil. Toda esa producción ha sido en parte fruto de sus proyectos de investigación, 18 si solo mencionamos los proyectos competitivos con financiación pública, tanto de carácter nacional como internacional, que le han permitido la obtención de nada menos que 6 sexenios, el máximo posible como académico. Entre esos proyectos destacan el Plano Nacional que dirigió entre 1998 y 2001 sobre los manuales escolares en España, Proyecto Manes,
Y en el plano internacional, todos los que, financiados desde la Comisión Europea, se han dirigido al análisis de la evaluación de los sistemas educativos o el establecimiento de indicadores armonizados, benchmarks, para la elaboración de las políticas educativas supranacionales. Y trenzando esta labor investigadora con la anterior de profesor, no puede dejar de mencionarse que bajo su tutela se han desarrollado una veintena de tesis a lo largo de las últimas décadas. Una actividad tan prolija solo cabe en alguien que reúne un sentido profundo de la cientificidad de la pedagogía con una marcada vocación por transferir evidencias sobre la educación tanto a la ciudadanía como a los responsables de las políticas educativas. Tercero, sus competencias como líder institucional se vislumbran desde sus inicios profesionales, ya que fue director en el mismo colegio donde se estrena como docente, y ya en la UNED pronto asumió la dirección del Instituto de Ciencias de la Educación. Allí llegaría a ser vicerrector y luego rector en el año 2013, siendo elegido vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, en 2017. No fueron tiempos nada fáciles. Al contrario, tiempos de profunda crisis económica y duros recortes. Y a pesar de ello, destacó su buen hacer para conseguir tranquilizar los ánimos de un cuerpo docente un tanto soliviantado por un contexto tan adverso. Eso fue posible porque de su personalidad destaca una enorme serenidad ante los retos que deben superarse, por difíciles que puedan parecer. Pero de su liderazgo institucional me tomo la libertad de detenerme en uno que conocí bien, el que ejerció como director del Centro de Investigación, Documentación y Evaluación CIDE del Ministerio de Educación y Ciencia. Y quiero hacerlo porque en ese centro, como dije, tuve la suerte de estar becado. Y pude percatarme de que no solo era un gestor al uso, sino que su vocación formadora, su ser pedagógico, no quedaba ahogado por la burocracia, como les sucede a muchos. Alejandro Tiana era al tiempo que director, formador. Alguien incluso ha definido al CIDE durante su etapa como un verdadero semillero de académicos, con la virtud de alentar en ellos una vocación a la vez investigadora y evaluadora y con la voluntad de inspirarles hacia una proyección internacional. También me consta que no abandonó esa beta formadora cuando asumió la dirección del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación en 1994. Son unos años 89 y 96 en los que la reforma de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOCSE, de 1990, vendría a dibujar el nuevo panorama educativo en España. Y años también en los que desde esos puestos de liderazgo institucional españoles asume la representación de nuestro país en numerosos foros educativos internacionales. No puedo citar todos, pero mencionaré al menos que llegó a ser en 1992 presidente del Consorcio de Instituciones para el Desarrollo y la Investigación en Europa, CIDRE, y en 1996 presidente del Consejo de Gobierno del Centro para la Investigación y la Innovación Educativa, CERI, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Desde ahí, sus dotes de liderazgo le convierten en uno de los artífices de la puesta en marcha del Grupo Asesor para la Revisión de las Políticas Educativas, que tanto contribuyó a la modernización e internacionalización de muchos sistemas educativos de esa organización. En el año 2000 es elegido presidente de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Académico, IEA, articulando evaluaciones internacionales tan relevantes como el Estudio Internacional de Tendencias en el Rendimiento de Matemáticas y Ciencias, TIMSS. En esos momentos, su trayectoria previa en la OCDE y la que ostenta entonces en la IEA le convierten en una pieza clave, un mediador de excepción para impulsar la puesta en marcha y el desarrollo del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes, el famoso PISA, del que España forma parte ininterrumpidamente desde su primera edición. Es una muestra evidente del talento inusual del doctor Tiana a la hora de aunar voluntades de diferentes personas, incluso con sensibilidades muy contrapuestas, para emprender un proyecto, por complejo que sea, si él percibe que es necesario y va a suponer transformaciones de mejora. Su proyección internacional no se agota en Europa, alcanza con fuerza también latitudes latinoamericanas. En 2003 asume el cargo de Director General de Innovación y Desarrollo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia, la Educación y la Cultura, OEI. Y en 2008 el de Director del Centro de Altos Estudios Universitarios, que él mismo puso en marcha en esa organización. Desde allí, con un gran liderazgo vital, impulsó una formación muy necesaria
que llegó a miles de docentes en toda Iberoamérica. En este periodo en que las evaluaciones internacionales se hacen globales, en el debate sobre cómo medir la calidad y la eficiencia de los sistemas educativos, el doctor Tiana es, en buena parte, en la parte buena, una de las voces con más autoridad. Su asesoramiento es demandado por muchos gobiernos, asistiendo en ocasiones a las evaluaciones y en ocasiones a las reformas de países por toda Europa y también en Latinoamérica y África. Cuarto, en nuestro país ese liderazgo le llevó a un papel más determinante aún, y es que el doctor Alejandro Tiana, como actor de las políticas educativas españolas, es, para muchos, el más destacado protagonista de nuestro actual sistema educativo y una de las voces más solventes en educación en lo que va de siglo. En efecto, sus aportes han sido clave para la configuración esencial de ese sistema desde sus cargos de Secretario General de Educación, 2004-2008, Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, 2018-2020 y Secretario de Estado de Educación, 2020-2022. En esos periodos se promulgan, con su concurso muy activo, las dos leyes que configuran hoy la educación en España. La Ley Orgánica de Educación, LOE, de 2006, y la Ley Orgánica que la modifica, LOMLOE, de 2020. Más allá de ideologías, no se puede negar que las dos están transitadas por esa visión internacionalista de la que le dotan sus posiciones en organismos educativos internacionales y cuya más firme demostración es la decidida incorporación de las competencias clave, tanto en una como en la otra. En la primera, con una audaz visión anticipatoria, pues la resolución de la Unión Europea que las promulga es algo posterior a nuestra ley española. Y en la segunda, con una decidida voluntad por incorporar un currículo que realmente llevara a las aulas la transformación que supone un aprendizaje competencial. Muchos otros son los avances de estas leyes, que para algunos también presentarán, como es obvio, ciertas sombras. Yo mismo, él lo sabe, hubiera reclamado mayor valentía para tornar las clásicas materias del currículo en nuevas áreas competenciales. Pero quizá muy pocos profesores estarían de acuerdo conmigo y muchos lo están con él. Pero no puede negarse en cualquier caso su empeño por una educación de calidad para todos y con equidad, tal y como reza el cuarto de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, muy posterior a la LOE, en la que una formulación muy semejante a esa era ya una aspiración, tal como se deduce de su preámbulo. Y, por cierto, se le nota la vena académica en su producción normativa, algo raro en un legislador. Los preámbulos de las leyes en las que ha tomado parte tienen un estilo de redacción inusualmente amable para el lector no iniciado en sintagmas legislativos. De este rol como artífice jurídico quiero destacar algo en lo que muchos coinciden: su extraordinaria inteligencia política. Eso supone tener muy claros unos principios y valores, pero sobre todo, saber traducirlos en ideas concretas que pueden llevarse a efecto y ser firme a la hora de hacer esas ideas realidad. Para conseguirlo, el doctor Alejandro Tiana despliega una capacidad muy singular para gestionar los intereses de todos los grupos afectados en una negociación, detectando los límites de cada uno y las concesiones posibles y delimitando en ese espacio su propuesta para que alcance el éxito. Es la ejecución perfecta de una clásica expresión sobre la política que él mismo menciona en muchos de sus libros y que me permito parafrasear de la siguiente manera: la política es el arte de hacer viable lo posible, pero convencido y convenciendo de que es necesario y bueno para todos. Además, lejos de lo que es habitual en quienes se mueven en el ámbito técnico, académico y político a la vez, la figura política de Alejandro Tiana en nada ha visto reducido su brillo ni como académico ni como técnico. Antes bien, ha sido una trenza muy exitosa. Y eso es así porque, y permítanme que hable ahora en primera persona, que te hable directamente, Alejandro, jamás trabajando conmigo me preguntaste ni mi filiación política ni mi credo religioso. En el buen sentido, nunca te importó, porque lejos del imperativo sectario que en muchas organizaciones prolifera, tú has sido siempre respetuoso y abierto ante la diferencia, ante el debate y ante la crítica, convencido, como creo que estás,
de que son esos los pilares de un progreso realmente integrador e inclusivo. Quinto, como pedagogo, su impronta transita por los 4 ámbitos anteriores. Ha sido docente de pedagogía, su investigación ha sido pedagógica, especialmente en el ámbito histórico en el que se desenvuelve desde su tesis doctoral. Su liderazgo lo fue en instituciones cuyo objeto de trabajo era la evaluación y la mejora de la educación, y todo su quehacer político se desempeñó en el convencimiento de que, más allá de los valores y principios inspiradores de una transformación, esta debería venir avalada desde el fundamento de la evidencia pedagógica. Por si no fuera suficiente, el doctor Alejandro Tiana canaliza su inquietud por la infancia vinculándose estrechamente, entre otras muchas, con organizaciones como Save the Children o UNICEF. Todos estos méritos le han hecho acreedor ya de numerosos reconocimientos, entre los que no pueden olvidarse la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio o, más recientemente, la Gran Cruz del Mérito Civil, que luce en su buceta. Y aunque también ha sido ya doctor honoris causa por otras universidades antes que por la nuestra, dentro y fuera de España, quiero terminar diciendo que todos estos méritos toman un cariz especial para esta universidad, y más concretamente para su Facultad de Formación de Profesorado y Educación, en cuyo seno se ubican los 2 departamentos que propusieron la concesión de este doctorado, el Departamento de Pedagogía y el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación. El doctor Tiana ha impartido cursos aquí desde 1994 sobre la reforma de la LOCSE, ha participado en proyectos de investigación y en numerosas ocasiones hemos podido disfrutar de sus intervenciones como miembro en tribunales de la defensa de tesis doctorales o de plazas. Pero además se ha implicado también en comités científicos de congresos y es presidente de algunos premios que están recientemente en marcha. Pero más allá de todo eso, con la LOE se impulsó un cambio en la formación inicial del profesorado, tanto en lo relativo a los grados de magisterio como en el máster de profesorado de secundaria, que ha supuesto para nuestra facultad, y me lo relatan protagonistas directos de estas reformas en la UAM, un impulso determinante para la mejora de nuestra formación docente y un gran estímulo para la investigación educativa. El paso de la antigua Escuela de Magisterio Santa María a la actual facultad mucho se fortaleció con la llegada del proceso de Bolonia, en buena parte gestionado con tanto ahínco en nuestro país por el doctor Alejandro Tiana. Pero su doctorado honoris causa tiene sobre todas estas razones otra que va mucho más allá. La UAM ya concedió el doctorado honoris causa en 2005 a Ricardo Diez Hochleiner, también a propuesta de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, otro gran artífice de nuestro sistema educativo como valedor de la Ley General de Educación de 1970. 25 años después, era de justicia hacerlo en el caso del doctor Tiana. Se da la circunstancia que la familia Díaz Hochleiner donó a nuestra facultad su enorme fondo documental y se ha instaurado un premio de la investigación histórico-educativa que lleva su nombre, y Alejandro Tiana forma parte del jurado de esos premios. Se cierra así el círculo histórico de protagonistas en la configuración del sistema educativo de nuestro país. Y se consolida la tradición en nuestra facultad de promover el máximo reconocimiento universitario a los impulsores de grandes reformas educativas. Comencé diciendo que el doctor Alejandro Tiana es sobre todo un profesor, termino afirmando que es en realidad mucho más. Creo que es un verdadero maestro, con mayúscula. Es un modelo para futuros educadores, para nosotros como profesores universitarios y para todos los alumnos de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de esta universidad. Primero, por su compromiso por la educación, pero no con cualquier educación, sino por una educación de calidad que sea para todos, que se produzca con equidad y que genere a su vez una sociedad más equitativa, pero también por su talante humanista, dialogante y conciliador, que coinciden en atribuirle todos con los que he tenido la ocasión de hablar para preparar esta laudatio. Su nombramiento no solo es de justicia con esa trayectoria, sino que será un magnífico ejemplo para demostrar que la Universidad Autónoma de Madrid busca en personas como él un horizonte hacia el que merece la pena dirigirse como institución y especialmente como institución educadora. Por todo ello, excelentísima y magnífica señora rectora, solicito los máximos honores académicos al doctor Alejandro Tiana y, por tanto, la concesión del doctorado honoris causa. Muchas gracias.
levántense y cúbranse. El Consejo de Gobierno, en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, os ha nombrado doctor honoris causa de nuestra universidad. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo los símbolos que acompañan al grado que ahora se os otorga. Así, os impongo el birrete laureado, venerado distintivo de magisterio, que llevaréis sobre vuestra cabeza como corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid asimismo este anillo, que la antigua universidad entregaba como símbolo de alianza con la misma y como distintivo de privilegio de firmar y señar los dictámenes y consultas de vuestra ciencia. Al mismo tiempo, os entrego los guantes blancos, símbolo de la honestidad que debe conservar vuestro espíritu y al servicio de la ciencia, y como testimonio de vuestra dignidad. Recibid, por último, el libro de la ciencia. Conservadlo como símbolo de cuanto tenéis que aprender y enseñar, y como recordatorio de que, por grande que sea vuestra ciencia, debéis rendir veneración a la doctrina de vuestros maestros. Profesor Alejandro Tiana, os admito e incorporo al Colegio de Doctores y Doctoras de la Universidad Autónoma de Madrid. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora en su nombre el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros compañeros. Señoras y señores doctores, pueden sentarse y descubrirse. Señoras y señores, pueden sentarse. Tiene la palabra el profesor Alejandro Tiana, como nuevo doctor honoris causa. Rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Madrid, rectores magníficos de la UNED y de la UNIE, autoridades que hoy nos acompañan, decano y colegas de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, miembros de esta comunidad universitaria, compañeras y compañeros de la UNED y de otras universidades, querida familia, entrañables amigas y amigos, querida doctora que hoy me acompaña en este acto, señoras y señores. Hace casi 1 año y medio recibí una llamada de una buena amiga, la profesora Reyes Hernández,
directora del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, que me comunicó su intención de promover mi candidatura como doctor honoris causa por esta querida universidad. La verdad es que me sentí sorprendido y un poco abrumado, pues me resultaba totalmente inesperado. Tras darme cuenta de que se trataba de una propuesta que contaba con el apoyo de un buen número de colegas del Departamento de Pedagogía y del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación, ese sentimiento dio paso a otro de enorme gratitud por la iniciativa. Tras el recorrido preceptivo de la propuesta por consejos de departamento, junta de facultad, junta consultiva, consejo de gobierno, hoy tiene lugar esta solemne ceremonia en la que se me concede un reconocimiento del que no sé si debo considerarme merecedor. Más bien lo interpreto como una manifestación de generosidad por parte de muchos colegas y miembros de esta comunidad universitaria, a quienes quiero expresar mi más sincera y afectuosa gratitud. Permítanme mencionar de manera singular al profesor Javier Valle, mi padrino en este acto, con quien me unen, como ha dicho, muchos años de colaboración y amistad. Quiero agradecerle su laudatio, cariñosa y cercana, aunque con toda seguridad excesiva. He trabajado con él y con su grupo de investigación, y ahora lo haré con mayor motivo y compromiso tras acogerme a la universidad en su claustro de doctores. Llevo ya bastantes años en contacto con la Universidad Autónoma de Madrid, a través de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación y colaborando con sus profesores en diversos proyectos e iniciativas. Algunos de esos colegas han trabajado conmigo en épocas anteriores. En no pocos casos he participado en sus tribunales de tesis o comisiones de selección. Guardo una magnífica impresión de sus sucesivos decanos, con algunos de los cuales, como Jesús Manso, que hoy nos acompaña, he tenido ocasión de trabajar estrechamente y he construido lazos de amistad. Y también he tenido mucha cercanía con diversos rectores, especialmente con Ángel Gabilondo, en distintos contextos y foros, y con José María Sanz y Rafael Garese, en la CRUE, durante mi etapa como rector de la UNED. A todos ellos les agradezco las ocasiones que han propiciado para acercarme y colaborar con esta universidad que tanto estimo y con la que hoy me siento especialmente solidario en estos difíciles tiempos que atraviesa junto con las otras universidades públicas madrileñas. Soy también consciente de que no estaría hoy aquí si no hubiese tenido la fortuna de poder pararme sobre hombros de gigantes que me han permitido auparme y ver más lejos. No por tópica y muchas veces citada, es menos cierta la metáfora, que hoy me permite formular diversos agradecimientos a personas que han tenido una gran influencia en mi desarrollo personal y profesional. Quiero recordar a Julio Ruiz Berrio, mi maestro, a quien tanto debo, aunque ya no se lo pueda expresar. También me siento en deuda con quienes me han otorgado en algún momento su confianza para encargarme de tareas apasionantes y no siempre sencillas, entre quienes quiero mencionar expresamente a Pío Navarro Alcalá Zamora, Federico Gómez de Castro, Elisa Pérez Vera, mi buen y añorado amigo Alfredo Pérez Rubalcaba, Álvaro Marchesi, Jaime Montalvo, Araceli Maciá, María Jesús Sansegundo, Mercedes Cabrera, Roberto Fernández e Isabel Celá. Desgraciadamente, algunos de ellos ya no están con nosotros y no podrán reconocerse en mis palabras, pero eso no quita mi inmenso agradecimiento. No puedo olvidar a mis colegas de la UNED, entre quienes debo citar necesariamente a Gabriela Osenbach, Manuel de Puelles, Chelo Velaz o Juan Manuel Moreno, a mis compañeros de departamento y de facultad, a los miembros de los equipos que me acompañaron en la siempre compleja tarea rectoral, y a las admirables personas que me han acompañado lealmente y con gran compromiso en los equipos ministeriales que he dirigido. Quiero también agradecer las oportunidades que me han dado tantos miembros de asociaciones, autoridades estatales y autonómicas, directivos de organizaciones de la educación, representantes sindicales, parlamentarios y otras muchas personas con las que me he relacionado a lo largo de los años. Desde la coincidencia o la discrepancia, con su apoyo o su exigencia, pero con su estímulo siempre, me han ayudado a cultivar las virtudes que debe desarrollar y cuidar cualquier servidor público, lo que sinceramente me considero. Discúlpenme una relación tan extensa de personas, aun a riesgo de dejar algunos nombres fuera. Espero que me lo sepan perdonar, pues mi tiempo disponible es menor que la generosidad que tantas personas me han manifestado. Cuando uno llega a etapas avanzadas de la vida, no demasiado avanzadas, se hace consciente de que los logros conseguidos
son en buena medida fruto de las circunstancias, de las decisiones tomadas, no siempre certeras, de la fortuna, muchas veces esquiva, pero sobre todo de las relaciones que hemos entablado y nos han permitido crecer. Me siento plenamente reflejado en las palabras de Norberto Bobbio cuando dice que las satisfacciones más duraderas de mi vida no provinieron de los frutos de mi trabajo, pese a los honores, premios y distinciones públicas recibidos, agradecidos, aunque no ambicionados ni solicitados, sino de mi vida de relación, de los maestros que me educaron, de las personas que amé y me amaron, de cuantos siempre han estado a mi lado y ahora me acompañan en la última vuelta del camino. Y por eso no puedo ni quiero dejar de mencionar a mi familia, que siempre me ha apoyado, incluso aunque les haya supuesto sacrificios y renuncias. Tengo una honda carga de gratitud para con mis padres y suegros, que ya no pueden acompañarnos, con mi hermano y con mis 7 hermanas, y muy especialmente con Merche, mi compañera inseparable, con mis hijos Laura y Miguel, sus parejas Santi y Marina, y mis nietas Marina, Vera, Laia y Julia. Sin vosotros no sería lo que soy. Gracias por vuestra paciencia, vuestra presencia incondicional y vuestro amor. Bien sabéis que os debo mucho de lo que soy, pero siempre conviene subrayarlo. Entre los méritos aducidos en el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la concesión del doctorado honoris causa, se menciona expresamente el haber actuado como agente y partícipe en las 3 últimas reformas progresistas del currículum de la educación no universitaria en nuestro país. En consecuencia, me parece obligado hablar en este acto, siquiera sea brevemente, de las reformas educativas que se han producido en España en el último medio siglo. La delimitación temporal no es caprichosa, pues esos años que coinciden con los de mi dedicación a la enseñanza han sido testigos de cambios profundos en nuestro sistema educativo. Bien puede hablarse de un ciclo largo de reformas educativas en España que se extiende desde 1970 hasta la actualidad, en el que cabe distinguir varias etapas a las que haré breve alusión. Antes de entrar a analizarlas, debo decir que la cuestión de las reformas educativas me ha interesado desde hace mucho tiempo y a ella he dedicado una parte significativa de mi investigación, además de importantes esfuerzos personales en su diseño y aplicación. Mi interés por el estudio riguroso de las reformas educativas, más allá de las generalidades y mistificaciones con que muchas veces son tratadas en el debate público, deriva del descubrimiento de 2 obras que considero seminales. La primera, que apareció en 1993, fue Change Forces, de Michael Fullan, un título con un doble sentido provocador, las fuerzas del cambio o el cambio fuerza o obliga. La segunda fue Tinkering Toward Utopia, A Century of Public School Reform, de David Tayak y Larry Cuban, publicada en 1995. Estas obras y otras, como las de Ivor Goodson sobre la construcción social del currículo, o las de André Chervel y algunos otros autores sobre la cultura escolar, contribuyeron a enriquecer mi visión de los procesos de cambio y de reforma educativa y a entender mejor la complejidad de la política de la educación. He venido aplicando este bagaje conceptual y analítico durante las 3 últimas décadas, tanto en mi vertiente investigadora como en la práctica política, y creo que ello me ha permitido actuar con mayor solidez en un campo tan resbaladizo. La primera de las etapas de este ciclo largo al que antes aludía vino marcada por la Ley General de Educación de 1970. El devenir de mi juicio acerca de esta norma, a la que me opuse activamente en mis tiempos de estudiante universitario, constituye para mí un buen ejemplo de los cambios de interpretación que se producen en el trabajo historiográfico riguroso. En efecto, el rechazo que recibió en su momento la ley, debido a su vinculación con el proyecto tecnocrático del tardo franquismo, no ha impedido que hoy en día reconozca y reconozcamos la ruptura que representó con el modelo educativo entonces vigente. En efecto, la Ley General de Educación supuso el final del sistema educativo bipolar procedente del liberalismo decimonónico y consagrado en la Ley Moyano de 1857, que planteaba 2 itinerarios diferenciados: la devaluada escuela primaria como barrera para las clases populares y el prestigioso bachillerato como promoción para las clases medias y altas. Fueron ambos sustituidos por una escuela comprensiva con un tronco común de 8 años, la EGB, que permitiría a la postre una mayor igualdad de oportunidades. Supuso también la introducción de un bachillerato polivalente y la concepción de la formación profesional como la culminación laboral de los sucesivos niveles educativos.
y abrió el camino hacia la autonomía universitaria, es cierto que más nominal que real, pero que propició el nacimiento de nuevas universidades, entre las que destacan las autónomas de Madrid y Barcelona. A la vista de estos cambios, bien puede afirmarse que la Ley General de Educación contribuyó decisivamente a la modernización del sistema educativo español, aunque, como decía Manuel de Puelles, se tratase de una modernización educativa sin modernidad política. Permítanme aquí un breve inciso para recordar al gran artífice de aquella ley, Ricardo Díez-Hosleiner, mi predecesor como doctor honoris causa, promotor de la creación de esta universidad y de la mía, la UNED, que también le concedió este reconocimiento en el año 2010. Hay que señalar que fue iniciativa suya la incorporación de expertos vinculados a organismos internacionales y la adopción de prácticas novedosas en su tramitación, como fue, por ejemplo, la elaboración y debate público del Libro Blanco, que serviría para la articulación de la ley, y que algunas normas posteriores, como la LOCSE u otras, replicaron. Debo decir que me siento muy honrado de haber colaborado con la Universidad Autónoma en el homenaje que se le rindió con motivo de la incorporación de sus archivos personales, así como de seguir su senda de vinculación en esta universidad. La segunda de las etapas de este ciclo largo de reformas educativas se produjo tras el acceso del PSOE al Gobierno en 1982. Apoyados en la fuerte legitimidad que les concedieron los sucesivos resultados electorales de los años 80, los gobiernos socialistas llevaron a cabo una intensa labor de reforma educativa que tuvo tres ejes fundamentales. En primer lugar, se abordó, como el propio ministro Maravall expresaría, la tarea de constitucionalizar la enseñanza para acomodar el sistema educativo a la Carta Magna de 1978. En segundo lugar, se llevó a cabo el desarrollo del principio constitucional del derecho a la educación, encarnado en la LODE de 1985, que democratizó el sistema educativo y la gestión de los centros docentes. En tercer lugar, se abordó la revisión de la ordenación educativa vigente, que seguía siendo la establecida en la Ley General de Educación. Esta reforma de la ordenación educativa, en la que estuve implicado personalmente, comenzó por una reforma desde abajo que fue extendiéndose por un número creciente de centros educativos, afectando sobre todo a las denominadas enseñanzas medias, y culminó con la aprobación en 1990 de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOCSE. Ese proceso de cambio tuvo como propósito ampliar a 10 años la duración de la educación básica y universalizarla. Conviene recordar que en 1982 aún no habíamos conseguido la escolarización universal hasta los 14 años, meta que solo se alcanzaría a mediados de esa misma década. Con ese objetivo se adoptaron medidas encaminadas a incorporar a quienes antes quedaban excluidos, entre las que cabe destacar la expansión de la educación infantil, la integración del alumnado con necesidades educativas especiales o los programas de educación de personas adultas y educación compensatoria. Además, se adoptaron las primeras medidas orientadas a la evaluación de los centros docentes y del conjunto del sistema educativo y se abordó la incorporación de las TIC a la enseñanza. De ese modo, las reformas de los años 70 y 80 supusieron un gran avance del sistema educativo español que fue reconocido por organizaciones como la OCDE y la UNESCO. Como he señalado, fue en esta época cuando comencé a trabajar en tareas relacionadas con la reforma del sistema educativo, en un programa de cambio del que me sentía y me siento partícipe, aunque ocupando entonces posiciones de acompañamiento más que de dirección. Fue un periodo de aprendizaje intenso que me permitió conocer más a fondo las interioridades del sistema educativo y estar en disposición de llevar a cabo tareas de mayor envergadura más adelante. La tercera de las etapas mencionadas supuso mi implicación directa en la dirección de los procesos de reforma durante los periodos de 2004-2008 y 2018-2022, cuando se aprobaron y aplicaron la Ley Orgánica de Educación, la LOE, y la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE. En dos fases sucesivas abordamos la mejora del sistema educativo y el avance en su modernización, con el propósito de desarrollar un programa ambicioso, aunque también sopesado y equilibrado. Con objeto de reforzar el principio del derecho a la educación, un pilar que continúo considerando fundamental, se concedió gran importancia a la educación básica, subrayando y desarrollando dos principios complementarios, la educación común y la atención a la diversidad. Ello supuso poner en marcha
mecanismos de prevención y detección temprana de las dificultades de aprendizaje, así como medidas de apoyo y refuerzo a los alumnos con problemas y de recuperación de los aprendizajes no alcanzados, junto con mecanismos de seguimiento del rendimiento de los estudiantes, como las evaluaciones de diagnóstico. Además, se revisó y modernizó el currículo de las distintas etapas educativas, aplicando las recomendaciones de la Unión Europea que antes mencionaba Javier Valle, que constituyen y siguen constituyendo un referente inexcusable. Otro conjunto importante de medidas se ha orientado al refuerzo de la equidad en educación. Con ese propósito se han ajustado los mecanismos de escolarización y su gratuidad para asegurar que todos los centros contribuyen al ejercicio efectivo del derecho a la educación. Se ha propuesto también combatir la segregación del alumnado por razones socioculturales o de cualquier otra naturaleza. Y en una dirección complementaria se ha impulsado la educación inclusiva, objetivo que se planteó en la LOE, pero que necesitaba refuerzo. De ese modo, creo haber contribuido a que la equidad en la educación se haya convertido en un objetivo central vinculado a la justicia social y a la igualdad real de oportunidades. Cuando se está completando el proceso de aplicación de la última normativa, debo decir que me cuento entre quienes consideran que el sistema educativo español ha vivido medio siglo de indudables avances. Es cierto que discontinuos y no siempre de la misma intensidad, pero que se han dejado sentir en los principales indicadores disponibles. El recientemente fallecido Julio Carabaña pronunciaba en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense la lección inaugural del curso 2009-2010 con el expresivo título de Una vindicación de la escuela española. Vindicación que también asumo y he justificado en reiteradas ocasiones junto a los frecuentes diagnósticos catastrofistas sobre nuestro sistema educativo, muchas veces exagerados y generalmente sesgados. Entiéndaseme bien, no creo que el sistema educativo español no tenga defectos que superar ni retos que afrontar, como soy consciente de las insuficiencias y de los problemas de las reformas que yo mismo he impulsado y en las que he participado. Pero me siento identificado con Antonio Viñao cuando afirma que la educación de los españoles es manifiestamente mejorable, como cualquier otra, pero no fácilmente mejorable, al menos a corto o medio plazo. Otra cosa son los tópicos o las distorsiones que abundan en el debate público y que no son buenos consejeros. No obstante, hay que reconocer que esta tercera etapa de los últimos 20 años ha transcurrido entre fuertes discusiones y controversias que han generado unos vaivenes en el sistema educativo que no contribuyen a afrontar con el necesario sosiego los desafíos existentes. Creo que todas las personas que hemos ocupado puestos de responsabilidad en la dirección del sistema educativo somos conscientes de ese hecho, que ciertamente a muchos no nos satisface, pero creo que no resulta sencillo superar esa situación, sobre todo en estos tiempos de polarización y en esta democracia compleja que también analiza Daniel Innerarity, por ejemplo, en varias de sus obras. Estoy convencido de que la búsqueda de acuerdos debe continuar siendo un objetivo primordial, aunque no resulte sencilla, y en ello me he esforzado en estos años. Quizás el logro de un amplio pacto educativo, por deseable y reclamado que sea, no resulte realista ni fácilmente alcanzable en la actualidad, pero ello no debe excluir que debamos continuar propiciando la búsqueda de acuerdos, por parciales y limitados que sean, y trabajando para conseguirlos y ampliarlos. Voy terminando ya, aunque quienes me conocen saben que me pasaría horas hablando de estas cuestiones que me apasionan y que constituyen una parte fundamental de mis intereses y de mi vida. En estos años de dedicación a la reforma de la educación he tenido ocasión de aprender lecciones importantes. La necesidad de realizar diagnósticos acertados, la imprescindible combinación de una determinación en los objetivos y flexibilidad en las estrategias, la conveniencia de promover cambios incrementales más que rupturas bruscas, las virtudes del trabajo colaborativo, el valor del diálogo y la negociación, la aceptación del papel del azar, la importancia de los procesos de implantación de las políticas más allá de su correcto diseño, el valor de la intuición política y de la comunicación eficaz y, por encima de todo, la exigencia de poner a las personas en el centro de los propósitos de cualquier política que adoptemos. Me siento realmente privilegiado por haber podido vivir estos procesos de cerca, rodeado de tantas personas admirables que han dedicado lo mejor de ellas mismas
a ocuparse de las cuestiones que nos afectan a todos colectivamente. Si me permiten que lo diga de otra manera, hablo de personas que han dedicado una buena parte de sus energías a la actuación política en el sentido amplio y más noble de la palabra y que merecen nuestro agradecimiento, sobre todo en estos tiempos en que esa dedicación no suele ser objeto de elogios. Ahora que la Universidad Autónoma de Madrid me ha aceptado generosamente en su claustro de doctores, quiero manifestar mi compromiso por continuar trabajando en la mejora de la educación de nuestros conciudadanos, sobre todo de los más jóvenes, pues de ahí derivará el enriquecimiento de nuestra vida personal y colectiva. Y ahora cuento con un nuevo aliado en esta tarea. Gracias por la generosidad que me han demostrado y sepan que cuentan conmigo para continuar trabajando en favor de la educación española y en todo cuanto crean que puedo colaborar. Muchísimas gracias. Rectores magníficos de la UNED, Ricardo Mayral, de la UNIE, Segundo Píriz, presidente del Centro Universitario de La Salle, Maximiliano Nogales, concejala de Educación del Ayuntamiento de Tres Cantos, doctores honoris causa Evangelina Nogales y profesor Alejandro Tiana, vicerrectores, vicerrectoras, presidente del Consejo Social, secretario general, gerente, decanos, decanas, director de la Escuela Politécnica Superior, querida madrina, querido padrino de nuestros doctores honoris causa, directores, directoras de centros e institutos, profesores, profesoras, personal técnico de gestión y administración y servicios, familiares, señoras y señores. Nuestra universidad ha tenido hoy el privilegio de investir como doctores honoris causa a dos figuras excepcionales, Evangelina Nogales y Alejandro Tiana. La profesora Nogales, catedrática de Bioquímica, Biofísica y Biología Estructural del Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Berkeley, con una impresionante trayectoria investigadora. Y el profesor Tiana, catedrático y profesor emérito en Teoría e Historia de la Educación de la UNED, institución que llegó a presidir como rector y un referente en la política educativa de nuestro país. Siguiendo el ceremonial universitario, su madrina y su padrino nos han glosado los méritos que justifican sobradamente esta distinción. Y si me permiten la licencia, la analogía con un bautizo o con una boda no es tan descabellada, porque desde hoy, 19 de junio, a través de este acto, que no deja de ser una liturgia académica, Evangelina Nogales y Alejandro Tiana comparten un vínculo duradero e indeleble con nuestra universidad, como miembros de su ilustre claustro de doctores. Desde este claustro nos congratulamos de vuestra incorporación, os damos la bienvenida con agradecimiento y admiración y nos sentimos profundamente honrados por vuestra aceptación. Ha quedado claro en sus discursos que ninguno de los dos es ajeno a esta casa. La profesora Nogales se formó aquí, en esta universidad, cursando la licenciatura en Ciencias Físicas, y esta fue su plataforma hacia el mundo. Por mi trayectoria personal, Eva, si me lo permites, no he podido evitar reconocerme en aquella joven que partió a Reino Unido en búsqueda de conocimiento, respeto y confianza, y encontró todo eso y mucho más. Un ambiente propicio para crecer, para brillar y para aspirar a lo más alto. El profesor Tiana, por su parte, Alejandro, ha estado vinculado a esta universidad durante años a través de colaboraciones docentes, proyectos de investigación y un diálogo continuo con nuestra comunidad, especialmente en el ámbito de las políticas públicas educativas.
Seguramente muchos de los que asistimos hoy a este acto recordaremos el homenaje que le rendimos a Ricardo Díaz Hoylaender, que ha mencionado el profesor Tiana, donde reivindicamos un legado. Y como dije entonces, un legado fuerte se construye sobre una vida auténtica. Durante mi etapa como rectora, hemos tenido el honor de investir a varios doctores honoris causa por parejas, un historiador y un novelista, un físico y un químico. Fue sencillo entonces trazar paralelismos entre disciplinas afines. Hoy, sin embargo, el reto es mayor. Una científica en la intersección entre la física, la biología y la bioquímica. Y qué contentos estamos de sumar a una mujer a nuestro claustro de honoris causa. Y un teórico de la educación con impacto decisivo en las políticas públicas. De las tubulinas al BOE, del laboratorio a las aulas escolares. Y, sin embargo, hay una confluencia evidente entre ambos. Coinciden en su pasión por sus respectivas disciplinas. Coinciden en valorar profundamente el factor humano, la red de colaboraciones que ha impulsado sus trayectorias, y coinciden en el extraordinario impacto de su trabajo. Pero hay dos aspectos especialmente que quiero destacar por su relevancia y su actualidad. El primero es el reconocimiento del valor de la educación pública universal como motor de transformación individual y social. Lo ha expresado de forma explícita el profesor Tiana y de manera implícita, pero poderosa, la profesora Nogales, que en numerosas entrevistas se ha referido a sus orígenes humildes en el seno de una familia de Colmenar Viejo, con un padre pastor, una madre bordadora, que hoy nos acompaña, que hicieron lo imposible por la educación de sus hijos, en un país en el que, como diré más adelante, la extensión de la enseñanza obligatoria y la expansión de la universidad pública en los años 80 han hecho esto posible para tantas familias que jamás hubieran tenido oportunidades en otros tiempos, en otros sistemas. Y el segundo es una llamada serena pero firme a la racionalidad y al sosiego, a un pensamiento crítico, empático y abierto, una reivindicación compartida que atraviesa ambos discursos. El profesor Tiana nos ha ofrecido un recorrido por la evolución de las políticas públicas educativas desde 1970, desde aquel tardofranquismo en cuyo seno nació también, como él mismo ha dicho, nuestra Universidad Autónoma de Madrid. Y mucho tiempo ha pasado desde ese Decreto Ley 5/1968 sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria, que dio nacimiento a la UAM junto a la Autónoma de Barcelona y la entonces denominada Autónoma de Bilbao, hoy Universidad del País Vasco. Estas universidades surgieron de la necesidad de incorporar la investigación a un sistema universitario que primaba la formación de profesionales y funcionarios civiles. Se trataba de introducir un proyecto de reforma de la Universidad Española que pretendía dejar atrás el modelo de universidad medieval y napoleónico procedente de las universidades de Bolonia y París y dar paso al modelo humboldtiano, cuya referencia era la Universidad de Berlín y sobre el que se basa el concepto actual de universidad investigadora. Ese es el sello distintivo de nuestra institución, que la profesora Nogales encarna de manera ejemplar. Y no es casualidad que las universidades nacidas de ese Real Decreto se denominen autónomas. Lo que entonces se consideró un privilegio ha dejado de serlo para convertirse en una condición indispensable para garantizar el autogobierno, la libertad académica, el pensamiento independiente y el compromiso ético con la sociedad, libre de las interferencias del poder político. Hoy, esa autonomía está amenazada en muchas regiones del mundo, incluso en lugares donde hace apenas un año no habríamos imaginado tal retroceso. La intervención política directa, la asfixia presupuestaria, la represión de las protestas estudiantiles, la imposición de reformas sin consulta, la censura o el descrédito de la ciencia son amenazas reales que comprometen el futuro de una ciudadanía crítica,
de una sociedad libre y madura. Os aseguro que esta universidad, haciendo honor a su nombre, permanecerá vigilante y firme frente a cualquier intento de socavar su autonomía. Lo que los últimos acontecimientos nos muestran es que los logros conseguidos no garantizan el status quo, que los cimientos más fuertes pueden desmoronarse. Y esos logros son muchos. Nos los ha recordado el profesor Tiana, nos ha recordado que en 1982, con el primer gobierno de Felipe González, aún no se había conseguido la escolarización universal hasta los 14 años, meta que solo se alcanzaría a mediados de esa misma década. Aquella etapa fue testigo, nos ha contado, de reformas profundas que sentaron las bases de un sistema educativo más inclusivo, más justo y más moderno. Y sin embargo nos dice, y no puedo estar más de acuerdo, persiste la tendencia a infravalorar lo logrado. A menudo los diagnósticos sobre nuestro sistema educativo, como nos ha dicho, pecan de catastrofistas, de exagerados o sesgados. Qué ilustrativo el título de la lección inaugural de Julio Carabaña en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense en el curso 2009-2010, una vindicación de la escuela española. Igual que necesitamos vindicar la escuela, también tenemos que vindicar lo que ha aportado la Universidad Española a la construcción de una sociedad democrática. Efectivamente, los años 80 fueron testigo de una enorme expansión de las universidades públicas. La Ley de Reforma Universitaria, la LRU, de 1983, y la Ley de la Ciencia, de 1986, respondieron a ese programa de modernización del Estado y de equiparación con las democracias occidentales, en el que las universidades y la ciencia se consideraban actores fundamentales en el proceso de una creación de un Estado social y democrático de derecho. Creo que podemos decir que la universidad cumplió el objetivo que le asignó la sociedad. Y así, esta universidad ha aportado y sigue aportando profesionales excepcionales en todos los ámbitos del saber, como nuestros dos doctores, escritores, juristas, servidores públicos, embajadores, científicos, médicos, historiadores, profesores, economistas y un larguísimo etcétera. Pero el mundo ha cambiado y aquí me voy a referir a la segunda de las cuestiones, la llamada al sosiego. Nos enfrentamos hoy a retos de escala global, los ha mencionado la profesora Nogales, la emergencia climática, la transformación digital, las desigualdades, la crisis democrática, las migraciones. Y a diferencia de los años 80, en los que hubo un consenso claro sobre el papel transformador de la universidad, hoy se cuestiona, se desprestigia e incluso se instrumentaliza políticamente. La profesora Evangelina Nogales ha afirmado en su discurso que, como científica dedicada durante décadas a estudiar el mundo de lo muy pequeño, no se siente más cualificada que cualquiera de los que aquí estamos para expresar su opinión sobre los grandes temas que nos preocupan. Pero sí nos ha dejado una poderosa reflexión. Ha reivindicado los valores universitarios por excelencia, el pensamiento crítico, el conocimiento, la racionalidad empática, como herramientas para construir una sociedad más justa, más libre y más humana. Son valores que, como decía el profesor Vallespín en un artículo reciente, han ido informando la actividad de los centros del saber desde que la filosofía y la ciencia hicieron de la libre inquisición el objetivo central de su actividad. No hay solución simple a problemas complejos, nos ha dicho, pero al menos tenemos la certeza de que para avanzar soluciones, la ciencia y la tecnología deben ir necesariamente de la mano de las artes y las humanidades. Sirva este acto para reivindicar y reforzar los valores universitarios y el valor de la educación. Frente al ruido y al insulto, templanza. Frente a la división y el conflicto, debate. Frente al odio al otro, tolerancia. Frente al dogma, deliberación y argumentación crítica. Frente a las soluciones simplistas, los tópicos y las distorsiones, la búsqueda de la verdad a través de la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades. Frente a la imposición,
libertad. Y en suma, frente a la ignorancia, educación. Porque, sin ánimo de ser alarmista, las universidades somos hoy la última frontera frente a proyectos que pretenden socavar el pensamiento libre y, en último término, la democracia misma. Finalizo con una cita de Nuccio Ordine, autor de La utilidad de lo inútil, y que muchos sabrán que a menudo menciono en mis discursos. Decía Ordine que si cerramos los ojos por un instante y pensamos en alguien que haya transformado alguna dimensión de nuestra vida, pequeña o grande, la respuesta suele ser la misma. Todos recordamos el nombre de algún profesor. Ese es el milagro. Queridos profesores Evangelina Nogales y Alejandro Tiana, gracias por vuestro magisterio, gracias por vuestro compromiso, gracias por formar parte de ese milagro. En nombre de toda la universidad, enhorabuena. Levántense y cúbranse. El acto ha concluido. Muchas gracias por su asistencia. Se levanta la sesión.